Bueno, buenas noches, doctora. Somos el grupo número 2 y hoy les vamos a hablar sobre las generalidades del derecho. Eh, yo le voy a hablar sobre el primer tema, que es el hecho jurídico. El hecho jurídico, para tener claro la palabra hecho jurídico, cuando utilizamos el término hecho, entendemos de esta manera generar cualquier manifestación del mundo exterior o de la vida en común, como por ejemplo puede ser la caída de un árbol, el choque entre dos automóviles, situaciones que se dan en el mundo exterior. De esos hechos existen algunos no relevantes para el derecho, que aunque producen resultados materiales, no afectan el orden jurídico por no incidir sobre situaciones que el derecho tutela. Sin embargo, existen otros que sí son importantes para el derecho, porque su realización, además de afectar situaciones que el derecho protege o regula, a estos últimos se le denomina hecho jurídico. Ahora, teniendo en cuenta la palabra que acaba de decir, hecho jurídico, voy a dar un breve concepto de lo que es el hecho jurídico. El hecho jurídico se define como el acontecimiento de la naturaleza del hombre que no se hace con con la intención de producir consecuencias de derecho, aunque estas consecuencias sí se producen. Dentro de estos hechos jurídicos se dividen en dos tipos, por así decirlo. El primero es hechos jurídicos de naturaleza y el segundo es hechos jurídicos del hombre. Los hechos jurídicos de la naturaleza o por la naturaleza es cuando hablamos de acontecimientos como mencioné anteriormente, cuando nos referimos a los sucesos que se presentan de independiente a la voluntad de uno, es decir, desastres naturales, temblores, huracanes, estos son algunos por mencionar. Ahora, es lógico pensar que ninguna persona quiere que estos acontecimientos se den, pero a pesar de que uno no interviene o la voluntad del hombre no interviene en estos hechos jurídicos por naturaleza, eh, estos hechos sí destruyen los bienes, por así decirlo, ¿no? Bienes, si hay un terremoto, como lo hubo aquí en el Ecuador hace más de ya 5 años, eso genera un acto jurídico, por ejemplo, cobros de seguros, quiebras de empresas, incumplimientos de contrato, o entre otras cosas que se pueden dar. Y para también, asimismo, para dar un concepto sobre el hecho jurídico de naturaleza, es cualquier acontecimiento generado por la acción de las fuerzas naturales que provocan las consecuencias jurídicas. Esto es un concepto de hechos jurídicos sobre la naturaleza. Ahora, hechos jurídicos sobre el hombre. Eh, los hechos jurídicos sobre el hombre son cualquiera de las acciones ejecutadas por el ser humano sin la intención de producir consecuencias jurídicas, y no obstante, éstas se producen. Hay hechos que el hombre realiza y pueden ocasionar consecuencias legales. Puede darse el caso inclusive de que en tales hechos no solo sean deseadas dichas consecuencias jurídicas, sino que tampoco el hecho sea deseado por su autor, como en un accidente de tránsito o en un delitos imprudenciales, esto por mencionar algunos. Y por ahí terminando sobre mi tema, voy a dar una diferencia de lo que es entre el hecho jurídico y el acto jurídico. Los hechos jurídicos son acciones que tienen consecuencias jurídicas, pero no tienen como elemento principal la voluntad humana de conseguir consecuencias jurídicas. Por ejemplo, cuando un bebé nace, es un hecho jurídico que no tiene voluntad humana de generar consecuencias jurídicas, pero aún así las genera. Entonces, hasta aquí mi parte, le doy continuación a mi compañero para que ponga su parte. Bueno, pues yo voy a hablar sobre acto jurídico. Un acto jurídico en este sentido constituye una acción que se lleva a cabo de manera consciente y de forma voluntaria con el propósito de establecer vínculos jurídicos entre varias personas para así crear, modificar o extinguir determinados derechos. Los actos jurídicos se basan en la expresión de una voluntad. Pues se podría decir que el acto jurídico en sentido amplio es
acontecimientos fruto del actuar humano, que suceden en la vida social y producen un efecto jurídico, porque así lo prevé el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, de actos jurídicos puede ser un testamento, la aceptación de una herencia, la innovación, el pago de una deuda, un contrato, etcétera. Pues los que más se podría decir que es en la vida cotidiana son los que podría ser el pago, lo que acabo de hablar. O sea, y también se define como acto jurídico la manifestación de voluntad hecha por el propósito de crear y modificar o extinguir derechos. Y bueno, también vamos a hablar sobre lo que sería jurídico. Puede ser la manifestación de voluntad, objeto, física y jurídicamente, y la solemnidad. Gracias.